Buenas. Bueno, ya, sin más preámbulos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te hablan de 5G? Apuesto a que estás pensando en la gran sucesora de la tecnología 4G que va a llegar a revolucionar la vida de las personas. Pero no, lo siento, este video no trata sobre eso, no te voy a hablar de tecnología. O bueno, sí, pero más o menos. Quédate hasta el final del video y lo vas a entender. Este video, más que de tecnología, se trata sobre ese 5G que va a llegar a revolucionar la vida de las personas, pero del que no todo el mundo está hablando. Y te estoy hablando de la quinta generación de derechos. Y si te lo estás preguntando en este momento, pues sí, los derechos humanos o los derechos como tal también tienen generaciones. Pero bueno, supongamos que no lo sabías, así que bueno, comencemos por el principio. ¿Quién es el abuelo de los derechos humanos? La primera generación. ¿De qué trata la primera generación de derechos? Pues bueno, aquí tenemos englobados a los derechos civiles y políticos, los cuales se les conoce como los derechos de primera generación. Aquí vamos a hacer una pequeña distinción. Los derechos humanos son universales, son en todos los países, para todas las personas. Pero los derechos civiles cambian un poco, la cosa cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque los derechos civiles y políticos como tal son para las personas en sus países. O sea, tú no puedes ir a Alemania a votar por el presidente que están eligiendo en Alemania, porque no. El derecho de votar es un derecho exclusivo de los ciudadanos de Alemania. Así que si digamos que estabas de paseo en Alemania y pues como ya estás en Alemania, están en elecciones, dijiste, ok, voy a tomar mi cédula colombiana y voy a ir y voy a votar por el presidente que están eligiendo aquí en Alemania. Lo que van a hacer es lo siguiente, van a arrojarte tu cédula a la cara y a continuación, cito y abro comillas, oye, ¿por qué no te vas a tu país tercermundista y en tus elecciones de tu país, con tu derecho al voto, eliges a un presidente decente y tal vez así en algún momento ustedes se vuelvan un país desarrollado? No lo dije yo, lo dicen ellos. No fui yo. Pero bueno, llegados a este punto yo sé que muchas personas, o al menos las más jóvenes, van a estar preguntándose, ¿cómo así? ¿Por qué a mí nadie me dijo esto? ¿No se supone que todos nacemos con esos derechos y ya? No. No ha funcionado así. Un muy breve resumen, al igual que con muchos aspectos importantes de la historia humana, nada se logra sin derramamiento de sangre, guerra y muerte. Y los derechos de primera generación y demás pues tampoco son la excepción. Lamento decírselos, no los tenemos de gratis. Y bueno, como tal siempre nos cuentan de los antecedentes históricos más recientes. Ejemplo de esto tenemos a la Revolución Francesa, que desembocó luego de todo lo que pasó en la Revolución Francesa en la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O más contemporáneo aún, si lo quieres, la Segunda Guerra Mundial. Esto que fue aquí precisamente que se comenzó a hablar por primera vez de los crímenes contra la humanidad y como tal de los derechos humanos. Pero bueno, eso es tema para otro video o varios videos. Pero créeme cuando te digo que la lucha por estos derechos humanos o estos derechos que todos gozamos en estos momentos es tan antigua como las primeras grandes civilizaciones. ¿Y esto por qué? Porque somos unos animales a los que les encantan las jerarquías. ¿Qué se le va a hacer? Así somos, y a causa de eso se ha visto incontables veces a través de la historia como el pueblo más grande oprime al pueblo más chico. Y bueno, no solamente oprimirlos, los atacan, los conquistan y luego los esclavizan en el mayor de los casos. ¿Y eso por qué? Porque es lindo, porque se siente bacano sentirse superior a alguien, a otra raza, a otro pueblo. Por ejemplo, digamos que eres un español por allá en el año 1500 y bueno, vives en la extrema pobreza. No tienes salud, no tienes educación, no tienes ni siquiera los medios básicos para una higiene. Pero, por lo menos puedes decirle a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, oye, por lo menos no somos esclavos como esos pobres indios americanos. Algo es algo. No lo crean, antes, muchísimo antes de todo eso ya se estaba luchando por los derechos humanos. Bueno, a su manera. Y como un pequeño antecedente histórico tenemos a quien fue el primer rey de la Persia antigua por allá en los años 539 antes de Cristo. Y aquí lo recalco, antes de Cristo, o sea, hace más de 2560 años. Muchísimo tiempo, muchísimo. ¿Y qué pasó con Cirilo? Pues que Cirilo fue y conquistó la ciudad de Babilonia. Y pues esto lo hizo porque, pues simple, porque en ese entonces
La moda era conquistar ciudades, pero las siguientes acciones que tomó luego de conquistar Babilonia es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque esto marca la historia. Liberó a los esclavos, algo pues poco visto en ese entonces, y no solo eso, sino que promulgó que todas las personas tenían derecho a escoger su religión. No contento con solamente esto, promulgó también que existía igualdad entre las razas. Eso y otros decretos más en los que hoy conocemos como el Cilindro de Ciro. Y esto porque es importante, porque este Cilindro de Ciro es reconocido hoy en día como el primer documento legal que habla sobre derechos humanos. Así de importante. Por allá hace 2560 años ya hablábamos de derechos humanos. Y es que esto no es algo que hay que pasar por alto, porque es que eso sucedió hace más de 2000 años, sí, pero nos está influenciando incluso hoy en día y lo podemos palpar en nuestra propia constitución política. Ciro nos dijo en el 539 a.C. que teníamos la libertad para escoger nuestra religión, y es exactamente lo mismo que nos dice nuestra constitución política en su artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Ciro también nos dijo que no debía haber distinción entre las razas, todos teníamos que tener nuestros mismos derechos. ¿Y tú qué crees? Artículo 13 de la Constitución Política. Todas las personas nacen igual ante la ley. Ese Ciro era un crack. O sea, nosotros venimos a gozar de nuevo de estos derechos, entre comillas, después de la Constitución del 91. Algo que ya tenían hace 2500 años. No sé ustedes la verdad, pero a mí sí me rompe la cabeza el pensar en ese tira y afloja eterno de los humanos con los derechos. Literalmente avanzamos un paso y luego retrocedemos dos. Ciro, 500 a.C. Todas las personas tienen derecho a la libertad de cultos. Oscurantismo, en el 500 después de Cristo. Me importan 3 pepinos tus derechos. Maldito pagano, o te conviertes o para la hoguera. De nuevo, no lo dije yo, solamente estoy citando. Pero bueno, este video ya está quedando un poquito largo, así que comencemos con los derechos de segunda generación. Estos derechos son mejor conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales. Y pues como su nombre lo indica, pues tienen el objetivo de garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación, la cultura, de tal forma que pues un ser humano se pueda desarrollar a sí mismo. ¿Y cuándo nacieron estos derechos? Pues bueno, se estima que más o menos a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, o sea, eso está fresquito. ¿Y por qué? Porque pues se vino a hablar de eso pues después de que la revolución industrial, se crearan grandes fábricas, no sé si recuerdan. Y aquí es donde viene lo importante, y es porque aquí las personas ya comienzan a decir: mira, te agradezco que no me mates por venerar a un Dios diferente al tuyo, pero la verdad esto no me está alcanzando para vivir. Viejo, también necesito comer, y para comer pues necesito trabajar. Pero es que no es solamente trabajar a lo bruto, a lo pendejo, 16 horas al día por un salario que simplemente me alcanza para desayunar y almorzar, porque para la cena no voy a tener dinero porque no me estás pagando lo suficiente para eso. Y de nuevo, los más jóvenes dirán: ¿cómo así? ¿Es que antes trabajaba más de 8 horas diarias? Muchas personas hoy en día trabajan más de 8 horas diarias, pero bueno, eso es la parte ilegal. Pero sí, hombre, como trabajador también merezco algo de derechos. No abuses de mí. Dame un horario laboral razonable. Dame por lo menos lo necesario para alimentarme, para vestirme, para educarme, para tener algo de recreación, lo mínimo necesario. No sé, por lo menos lo suficiente para poder ahorrar y comprarme una vivienda en algún momento. O sea, discúlpenme grandes capitalistas, pero no quiero vivir debajo de un puente cuando sea viejo. Gracias. Pero ya se los dije, los derechos como tal no se consiguen de forma civilizada. No para los humanos. Para la muestra de esto y para no irnos tan lejos, tenemos en nuestro país la masacre de las bananeras. Ok, pequeño resumen y clase de historia para los que no la conozcan. El 28 de noviembre de 1928 había estallado la huelga más grande de la historia de Colombia. Más de 25,000 trabajadores se negaron a cortar los bananos de la United Fruit Company, o como se diga. ¿Y esto por qué? Pues porque los trabajadores de ese entonces estaban pidiendo, entre otras cosas, la abolición del sistema de contratistas. O sea, si trabajo para ti, por lo menos contrátame. Y no me dejes así que un día trabajo y la siguiente semana no sé si voy a trabajar.
O sea, de nuevo, perdóname por querer mis 3 comidas diarias. Lo siento. El descanso dominical remunerado, y lo digo de nuevo, gran capitalista multimillonario, por favor, discúlpame por ser un pobre vago que quiere descansar un día en la semana. Lo siento. La indemnización por accidentes de trabajo. O sea, de nuevo, hombre, yo sé que yo te entiendo que te estoy molestando muchísimo. Pero mira, es que he visto muchas veces cómo pasa que a mis compañeros de trabajo, después de un accidente quedar prácticamente inválidos, simplemente los despiden, los tiran a la carretera y pues ya no tienen cómo trabajar, o sea que no tienen que comer, o sea que pues a que se mueran de hambre. Y pues no sé, no quiero eso para mí. Y bueno, eso entre otras cosas que estaban pidiendo, pero como te darás cuenta como tal, no estaban pidiendo absolutamente nada que hoy en día tú no tengas. O sea, literalmente estaban pidiendo lo justo. Pero ¿qué hizo esta poderosa y bastante adinerada compañía americana? Literalmente les dijo, ok, miren, sé que están disgustados, pero así soy yo. Y si les gusta bien, y si no también. Y no acepto ninguna de sus peticiones. Y píntenla como quieran. Y eso que produjo que entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, en el municipio de la Ciénaga Magdalena, un número indefinido de trabajadores murieran después que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidiera poner fin a esta huelga. ¿Y cómo le puso fin a esta huelga? Pues a través de una masacre. Obvio, por eso el nombre, la masacre de las bananeras. Y también decimos número indeterminado de trabajadores porque fueron muchísimos. No fueron 10, no se fueron 20, no fueron 100, fueron muchos trabajadores. O como nos lo relata Gabriel García Márquez, nuestro célebre escritor, en su libro 100 años de soledad, prácticamente llenaban un tren con los cadáveres de los trabajadores muertos. Realismo mágico, cuando la realidad supera la ficción. Colombia be like. Por fin llegaron los derechos de segunda generación y lo que tenemos hoy en día no alcanzó para más. Pero tranquilos, no todo es malo. De aquí en adelante los derechos que vienen ya se ponen un poquito menos sangrientos, menos violentos, menos maquiavélicos. O tal vez no. Y bueno, acá tenemos por fin los derechos de tercera generación. Y literal hasta suenan bonitos porque los componen el derecho a la paz, el entorno y el patrimonio común de la humanidad. Y bueno, el desarrollo social. En fin. ¿Y cuál es la diferencia con los de primera y segunda generación? Pues que estos son un poco más a lo humanidad. O sea, no es para ti, no es para mí, es para todos. Sí, estos son derechos a lo comunismo. De todos y para todos. Pero bueno, ¿cuándo nacen estos derechos? Pues a final del siglo XX, a comienzos del siglo XXI. Y pues sí, nos estamos demorando casi 100 años en tener una nueva generación, pero es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, si nos ponemos a ver y a considerar que para tener la primera generación pasaron más de 2560 años, pues es un progreso. Y también lo otro que hay que considerar es que siempre a la fuerza es que nos ponen a cambiar. Y sí, así es que nos gusta, que nos obliguen, que nos toque, porque si no, no lo hacemos. Esta vez no es un pueblo oprimido por sus gobernantes, o una persona oprimida por su empleador, ni una guerra entre países, no. Esta vez estamos hablando de una escala bastante mayor. Estamos hablando de la supervivencia de todas las especies de la Tierra. Sí, así de importantes son los derechos de tercera generación. Porque aquí es cuando nos damos cuenta que el abuso constante que le hemos estado dando al planeta está teniendo efecto. Y nos estamos dando cuenta que podemos literalmente acabar con la vida de todas las especies de la Tierra. ¿Por qué? Por nuestros actos irresponsables. ¿Cómo? Contaminando, calentamiento global, sobrepoblación, nos vamos a quedar sin comida, o una simple guerra nuclear que en cualquier momento puede saltar y ¡kabum! Se acabó todo sobre la faz de la Tierra. Así que sí, el mensaje con esta generación es claro: o cambiamos o morimos. Fácil. Pero estos derechos de cuarta generación no solamente son apocalípticos, también tienen un mensaje bonito. Y este mensaje bonito es la conservación de todo lo que se pueda considerar patrimonio de la humanidad, ya sea las culturas, las costumbres, ciertos lugares, no sé, cosas arqueológicas, las pirámides, no sé, investiguen, patrimonio de la humanidad. ¿Y para qué se protege este patrimonio de la humanidad? Pues para conservar nuestro pasado. Ejemplo,
el cilindro de Ciro. Son partes muy importantes de la historia. Como siempre dicen, hay que conservar la historia y hay que recordarla para no cometer los mismos errores. Quien no conoce su pasado está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. Y bueno, ya por fin con la cuarta época de derechos humanos ya llegamos a nuestra época. ¿Y qué ha estado marcando esta época? Pues la internet, ese gigante invisible del que pues todo el mundo goza, pero nadie entiende realmente cómo funciona. Y es que un suceso tan grande como lo es la información masiva que podemos almacenar en el internet no se podía quedar exento de ser regulado por la ley. No se podía. En algún momento tenía que ser regulado. Y eso hoy en día lo vemos muy de cerca con todo el tema de control de datos personales. Pero bueno, créeme cuando te digo que eso es tema para otro video. O muchos videos. Pero bueno, como se han dado cuenta, tiene que haber un suceso muy fuerte para que haya una evolución en los derechos humanos. ¿Qué fue lo que pasó para que la gente dijera, ok, ya no me está bastando con que no me mates por pensar diferente a ti o tener un Dios diferente? Ya no me basta con que tenga un trabajo decente y pueda subsistir con ese trabajo con pues, garantías. Ya no me basta tener un ambiente sano, o sea, tener la seguridad que en 100 años no vamos a estar extintos como civilización porque sobrepoblación, guerra nuclear, cambio climático. No. Ya no me basta solo con eso. Necesito algo más. Necesito que me garantices que voy a tener derecho a acceder a la información que está en el internet. ¿Y esto por qué? Pues ya te digo. Pues bueno, este es un cúmulo de muchas cosas. Comenzando por el principio es el cómo se distribuía la información en la antigüedad. Antes si sucedía algo en el otro lado del país, tenía que esperar el domingo a que el periódico me lo informara. Luego avanzamos un poco más y lo que hacía el periódico ahora lo hace la radio y es un poco más inmediato, entre comillas. Y luego avanzamos muchísimo más. Y ahora no solamente sé lo que está pasando, sino que puedo verlo a través de la televisión. Y en ese punto tú dirías, ok, ya estoy informado. Simplemente prendo mi televisor y sé lo que está pasando a través del noticiero de la mañana y todos los días estoy informado del mundo. Pero ¿qué pasa? Es que es el miedo a que todos estos medios son muy fáciles de manipular. Si tú eres el dueño del periódico, eres capaz de decidir qué se publica y qué no. Si eres el dueño de la radio, puedes decidir qué se emite y qué no. Si eres el dueño de la televisora, puedes decidir qué se transmite y qué no se transmite en la televisión. Punto. Así que sí, los medios son muy manipulables. Y ahora, si esos medios de comunicación son también propiedades de las personas que están gobernando tu país, pues ¿qué oportunidad tenemos? Pero todo cambia radicalmente con esa llegada de ese masivo río de información que conocemos hoy en día como Internet. Mayormente explotado por lo que también conocemos hoy en día como redes sociales. Y aquí es donde viene lo importante, porque las redes sociales son muy difíciles de manipular. No es lo mismo controlar lo que dice un periódico que lo que está diciendo 1 millón de personas a través de redes sociales. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo decidió tengo que tener derecho a poder expresarme y a tener la información de otras personas a través de este medio digital? Pues la censura. Ejemplo de esto tenemos a nuestro queridísimo dictador de turno Kim Jong-un en Corea del Norte, el cual no solamente censura todos los medios de comunicación metiéndoles súper propaganda, sino que también controla todo lo que se escribe en medios digitales. Así que si cualquier persona que quiera escribir un comentario negativo acerca de la dictadura de Corea del Norte, pues simplemente se está exponiendo a ser arrestado o fusilado, no sé cómo lo se ejecuten allá. Y es precisamente por este miedo a no poder contradecir a sus gobernantes que los pueblos libres decidieron que el derecho a esta información, a divulgarla y a recibirla, tiene que ser un derecho humano garantizado. Porque puede que tú o yo no lo sintamos así, pero una persona que de verdad tenga poder mediático, créeme que puede llegar a ser una gran diferencia en la humanidad. A modo de ejemplo en esto tenemos todo el tema de Wikileaks y créeme, tendremos que hablar sobre todo el tema de Wikileaks en algún momento. Porque es que plantéate esto, es muy grave lo que estamos hablando con el tema de la censura. Haz de cuenta que en tu país sucede algo horrible como la masacre de las bananeras. Y no solamente los medios de comunicación lo callan y lo ocultan, sino que si tú a través de un mensaje de texto, un simple mensaje de texto, le cuentas a un familiar lejano, oye mira, presencié esto, están matando gente aquí donde estoy.
pues el siguiente muerto eres tú. Así de grave es, así de fuerte es. Este fue el terror que impulsó la cuarta generación de derechos humanos, porque es algo palpable. Y bueno, si han seguido la evolución hasta el momento de los derechos humanos como tal, ya se darán cuenta más o menos de hacia dónde vamos con los derechos de quinta generación. Pero bueno, como lo hemos visto en las generaciones anteriores, pues nos estamos demorando casi que un siglo en poder actualizarlas, así que si tomamos esta consideración, más o menos esta quinta generación irá llegando a finales del siglo XXI y comienzos del siglo XXII. O sea, en estos momentos todavía están pañales, todavía no los tenemos. Así que sí, de momento, para la quinta generación de derechos humanos tenemos más hipótesis y más preguntas que respuestas. Y bueno, los pensamientos que más recurren es que va a ser una especie de mixtura entre los derechos de tercera generación y los de cuarta generación. ¿Esto por qué? Porque al igual que los derechos de tercera generación no van a aplicar exactamente para los humanos o exactamente para tú o para mí, sino que va a ser para la humanidad. Y pues van a ser también como los derechos de cuarta generación, que no va a aplicar para el ámbito físico, sino para el ámbito más virtual, más tecnológico. Y es que si ves en las noticias, cada día salen más empresas y más compañías y más personas a hablarte sobre inteligencia artificial, sobre computadores cuánticos, sobre robots, lo cual obviamente te lleva a pensar si en algún futuro será que nos va a dominar Skynet. Pero bueno, aquí está la pregunta: ¿qué va a pasar con todas estas tecnologías que ya no dependen del intelecto humano, que ya se pueden controlar por sí mismas? Así que ¿qué pasará si el día de mañana un robot alimentado por inteligencia artificial comete un delito? O sea, era total y completamente autómata en sus decisiones y comete un delito. ¿Quién responde? Más allá aún, ¿qué pasaría si estas inteligencias artificiales en algún momento desarrollan una especie de conciencia? Tendríamos que considerar que esa conciencia es una especie de alma, y de ser así, si tienen un cuerpo robótico, pero un cuerpo al fin, y tienen una inteligencia artificial que es algo como una conciencia, tendremos que considerar que estos robots con inteligencia artificial son seres de alguna manera vivos, porque si son seres vivos, pues van a ser objeto de derechos y obligaciones, así como tú y como yo. Aunque bueno, aquí entre comillas, ojalá que no tengamos que pasar por ninguna guerra, masacre, matanza o cualquier tipo de conflicto bélico para llegar a estos derechos de quinta generación, como se ha venido viendo a través de la historia con los de primera y segunda. Ojalá, pero como lo dije al principio, esos derechos de quinta generación nos están dejando más dudas que respuestas. Tendremos que esperar hasta que lleguen, y con suerte tal vez tú o yo estemos vivos para entonces. Pero bueno, lo más importante es, ¿tú qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ya si llegaste hasta el final de este video, no olvides darle like y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Es un gran apoyo para seguir creando más contenido como este. Y bueno, nos vemos en un siguiente video.